Queridas y queridos audiolectores, hoy volvemos a sumergirnos en el universo literario de Carlos Fuentes, un autor que nos habla desde las raíces de su querido México, con sus paisajes tan llenos de historia y su comida que siempre nos hace agua a la boca. Imaginen un día soleado en algún rincón de ese hermoso país, con un buen plato de enchiladas rojas en la mesa y una buena conversación sobre libros. ¡Qué delicia! Hoy retomamos a Fuentes, tras haber explorado un par de obras de Ángeles Mastretta, quienes como él nos ofrecen retratos tan vivos de Latinoamérica, aunque lamentablemente no podamos leerlos en voz alta para el canal por temas de derechos de autor, pero no por eso dejaremos de analizarlos. Es un viaje artesanal donde cada palabra tiene un propósito, una cosmovisión que nos acerca más a nuestros países y nuestra cultura, y es algo que quiero compartir con ustedes en detalle. Y hablando de detalles, hablemos de la grandeza de Carlos Fuentes, un hombre profundamente enamorado de su México, un país que lo inspiró a escribir obras que revelan las complejidades de su historia, política y sociedad. Hoy nos detendremos en La muerte de Artemio Cruz, una obra clave que nos lleva al ocaso de la vida de un hombre poderoso, lleno de contradicciones y decisiones que lo persiguen hasta el final. Es la historia de un soldado revolucionario que traiciona a sus compañeros y, sin embargo, termina traicionado por el destino. Fuentes, con su pluma mágica, nos presenta la lucha interna de Cruz en sus últimos momentos, donde su cuerpo ya no responde, pero su mente aún pelea, atrapada entre el pasado, presente y futuro. Un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, termina solo y postrado, como si la vida misma le cobrara cada decisión, cada traición, cada fracaso. ¿Qué les parece este tipo de análisis, audiolectoras y audiolectores? ¿Les gusta que sigamos explorando estas obras? Me encantaría que me lo contaran en los comentarios, que me ayudarán a hacer crecer este canal con su apoyo. Análisis de novelas por audiolecturas. Carlos Fuentes nos transporta a un México de grandes transformaciones, una tierra vibrante y caótica que, como muchas de nuestras naciones latinoamericanas, ha pasado por momentos de revolución, traiciones y reconstrucciones. En La muerte de Artemio Cruz nos enfrentamos a los últimos días de un hombre que, a lo largo de su vida, ha sido todo: un joven idealista, un soldado de la revolución, un empresario astuto, un amante carente de pasión y un padre que ha perdido a su familia. Artemio Cruz, un personaje que parece tener 1000 caras, yace en su cama, inmovilizado y recordando una vida que se le escapa entre los dedos, como el polvo que levanta el viento en una plaza del centro de Ciudad de México. Pero no se engañen, la novela no nos narra una historia lineal. Más bien, Fuentes juega con el tiempo como si lo estirara y lo comprimiera a su antojo. Mientras Cruz agoniza, sus pensamientos nos llevan de vuelta a momentos clave de su vida, desde las trincheras de la Revolución Mexicana hasta las salas de juntas donde el poder se movía con más cinismo que las balas. Y es que, a pesar de haber luchado por la justicia social, Artemio pronto aprendió que en este México, como en muchos de nuestros países, los ideales pueden ser tan frágiles como una tortilla que se quema si las dejas demasiado tiempo en el comal. El contexto de la novela no es solo el de un país que ha vivido una revolución, sino el de una sociedad profundamente marcada por la corrupción, el poder y la traición. Artemio, ya viejo y casi deshecho, nos muestra un México que ha visto cómo los sueños se desvanecen y los ideales se corrompen en un abrir y cerrar de ojos. No es casual que en medio de sus recuerdos aparezcan figuras como su compañera de armas y su gran amor perdido, Regina, un reflejo de lo que alguna vez fue la esperanza en la lucha por un México más justo. Los personajes que rodean a Cruz son tan complejos como él mismo,
Desde su hija, que lo desprecia, hasta su esposa, que lo ignora. Todos parecen ser testigos de la caída de un hombre que lo tuvo todo y ahora lo ha perdido. Pero, ¿quién es realmente Artemio Cruz? ¿Un héroe revolucionario o un villano que traicionó todo lo que una vez juró defender? Es esta ambigüedad la que da vida a la novela, la que nos hace sentir que estamos no solo leyendo sobre la historia de un hombre, sino sobre la historia de un país que, como el mismo Cruz, se encuentra atrapado entre la grandeza y el fracaso. Y mientras seguimos con los últimos respiros de Artemio Cruz, el pasado va y viene como esos recuerdos que a veces parecen más vívidos que el mismo presente. Porque claro, la memoria es traicionera, te lleva donde quiere, y a Cruz lo arrastra sin piedad a los momentos que definen su vida. La trama se despliega como si estuviéramos viendo las piezas de un rompecabezas desordenado, donde cada fragmento revela un pedazo de la verdad, pero nunca el cuadro completo. Uno de esos momentos clave es su juventud, donde vemos a un Artemio lleno de vida, un revolucionario que, como muchos de nosotros, creyó que con balas y coraje podía cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando los ideales se enfrentan al poder? La respuesta es amarga, como un buen café cargado. Y es que Artemio, en lugar de aferrarse a esos sueños de libertad y justicia, opta por el pragmatismo, traiciona a sus compañeros, a su pueblo y quizás lo peor, a sí mismo. Así como decimos por aquí, el que mucho abarca poco aprieta, y a nuestro querido Artemio la vida le pasó la cuenta por quererlo todo. Las escenas de su traición, de su ascenso al poder como un empresario sin escrúpulos, se mezclan con la descomposición física de su cuerpo, como si su propio ser se estuviera derrumbando al mismo tiempo que su pasado lo consume. La revolución que tanto defendió ahora es solo una sombra, un eco distante de algo que una vez fue. Es irónico que un hombre que luchó por cambiar su país termine siendo parte del mismo sistema corrupto que una vez juró destruir. Y ahí está la genialidad de Fuentes. No nos da un héroe ni un villano, sino un hombre lleno de contradicciones, como todos nosotros. En el centro de la trama está esa lucha interna de Cruz, una batalla entre el joven idealista que fue y el hombre desencantado en el que se ha convertido. Porque, aunque esté postrado, inmóvil, su mente sigue activa, recordando, soñando, arrepintiéndose. El pasado lo atormenta, pero también lo define. Cada decisión que tomó lo llevó a ese lecho de muerte y es imposible no preguntarse, ¿valió la pena todo ese sacrificio? Porque al final, ¿qué le queda a Artemio Cruz? Una hija que lo desprecia, una esposa ausente y un país que ya no reconoce. La pregunta que nos deja la novela es universal. ¿Qué sucede cuando llegamos al final del camino y nos damos cuenta de que tal vez, solo tal vez, tomamos las decisiones equivocadas? A medida que seguimos el hilo de los recuerdos de Artemio Cruz, nos encontramos con uno de los momentos más desgarradores de su vida, su relación con Regina, el gran amor que nunca pudo mantener. Y es aquí donde la historia nos lanza esa ironía amarga tan típica de la vida misma. Cuando finalmente encuentras algo puro, algo verdadero, parece que el destino lo arrebata sin piedad. Regina, con su dulzura, representa lo que pudo haber sido, ese amor sincero, no contaminado por el poder o las traiciones. Pero, como decimos por aquí, la vida no es como la pintan. Regina muere en brazos de Artemio, justo cuando ambos estaban dispuestos a construir una vida juntos. ¿Qué queda de ese sueño? Solo el recuerdo, la nostalgia y el vacío. Porque en esa pérdida Artemio pierde más que a Regina, pierde la última oportunidad de redención, de ser algo más que un hombre de poder. Y esa es la tragedia central de su vida. A pesar de haber sido un amante, un luchador, un hombre de negocios,
Al final, todo lo que le queda son los ecos de lo que pudo haber sido. Fuentes no nos da tregua aquí, nos obliga a enfrentarnos a esa sensación tan humana de arrepentimiento, de preguntarnos qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero claro, no podemos cambiar el pasado, y Artemio lo sabe mejor que nadie. En lugar de avanzar hacia un futuro lleno de esperanza, lo vemos hundirse cada vez más en su propio cinismo, en su convicción de que la vida es una larga serie de pérdidas. Es entonces cuando la novela nos presenta una imagen tan real y cruda que no podemos evitar sentir ese nudo en el estómago. Cruz, el gran revolucionario, el hombre que desafió a su destino, no es más que un viejo debilitado, aferrándose a una cama, incapaz de mover siquiera un dedo. El poder, el dinero, las victorias, todo se reduce a esto, un final donde el cuerpo ya no responde, donde los recuerdos son lo único que queda, pero ni siquiera esos son amables. Y es aquí donde me pregunto, ¿acaso no es esta la mayor ironía de todas? Un hombre que lo tuvo todo, que gobernó con mano firme, ahora solo tiene el pasado y ni siquiera ese le da consuelo. Es como decimos por estas tierras, el que mucho sube, mucho puede caer. Artemio Cruz subió tan alto que la caída fue inevitable. Y así, entre esos retazos de memoria, nos encontramos con otro de los pilares de la vida de Artemio Cruz, su relación con el poder. A lo largo de la novela queda claro que el poder es ese hilo conductor que atraviesa toda su vida, desde las trincheras revolucionarias hasta las suntuosas oficinas donde se manejan los destinos del país. El joven idealista que una vez soñó con cambiar el mundo se convirtió en un hombre obsesionado por controlar cada aspecto de su entorno. Pero, como bien sabemos en nuestras tierras, el poder es una navaja de doble filo. Mientras más cerca lo tienes, más te corta. Artemio no es ajeno a esa realidad. En su ascenso pisó todo lo que pudo, incluso a aquellos que un día lucharon a su lado. ¿Qué fue lo que lo llevó a traicionar sus ideales? La respuesta puede parecer sencilla: ambición, pero es más profunda que eso. En un país donde la corrupción y las alianzas secretas definen quién prospera y quién fracasa, Cruz entendió que para sobrevivir debía adaptarse. Como decimos aquí en Latinoamérica, el que no corre, vuela. Y Artemio se lanzó al vuelo sin mirar atrás, asegurándose de estar siempre un paso adelante de aquellos que podían detenerlo. Lo curioso de todo esto es que, aunque lo vemos en el lecho de muerte, derrotado por la enfermedad, Artemio nunca pierde esa chispa de control. Aún inmóvil, sigue luchando por mantenerse a flote, por no ceder ante la muerte que lo acecha. Su voluntad es férrea, tanto que hasta sus recuerdos parecen ordenados de forma que nos muestra solo lo que él quiere que veamos. Fuentes, en su habilidad narrativa, nos mete de lleno en esa mente caótica y brillante a la vez, haciéndonos sentir cada una de esas decisiones que llevaron a Cruz a la cima y eventualmente a su ruina. Y es que aquí es donde la novela se vuelve tan cercana a nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes o empresarios en nuestros países latinoamericanos seguir el mismo camino que Artemio? Hombres y mujeres que, cegados por el poder, terminan perdiendo todo lo que alguna vez les importó. Cruz es, en muchos sentidos, un reflejo de esa figura que conocemos, que ve en el poder como una llave para abrir todas las puertas, sin darse cuenta de que a veces también es una trampa. Como solemos decir, el que juega con fuego se quema, y Artemio se quemó, pero nunca dejó de aferrarse a las llamas, aun cuando sabía que lo estaban consumiendo. Es este retrato del poder lo que hace de La muerte de Artemio Cruz una novela tan inquietante y al mismo tiempo tan real para quienes vivimos en sociedades donde las decisiones de unos pocos pueden cambiar el destino de tantos. Y al final,
Cuando ya las fuerzas se le escapan y solo queda la sombra de lo que fue, Artemio Cruz enfrenta su momento más temido, la muerte. Pero no es una muerte heroica ni pacífica como la que podrían imaginarse aquellos que alguna vez lo vieron como un hombre poderoso. Es una muerte que llega despacio, como un eco lejano que se va acercando, inevitable, a pesar de que Artemio ha pasado su vida peleando para evitar lo que no puede controlar. Es esa sensación tan nuestra, tan latinoamericana, de que incluso cuando lo tenemos todo bajo control, hay algo que se nos escapa como el agua entre los dedos. Fuentes nos hace sentir la desesperación de Artemio, su lucha por mantenerse despierto, por no rendirse ante ese final que ha visto venir desde hace tiempo, porque Artemio en el fondo sabe que su vida ha sido una serie de lecciones que lo llevaron a este punto, a este lecho de muerte donde ni el poder, ni el dinero, ni los recuerdos pueden salvarlo. Es esa ironía brutal de la vida. Puedes tenerlo todo y al final no te queda nada, solo un cuerpo desgastado y una mente llena de arrepentimientos. La narrativa de Carlos Fuentes en este punto se vuelve tan intensa como ese último sorbo de café amargo que dejamos en el fondo de la taza. Nos lleva por los últimos pensamientos de Cruz, esos que son tan humanos que es imposible no sentir empatía, aunque sepamos que fue un hombre lleno de contradicciones. Mientras se acerca a la muerte, Artemio recuerda una vez más los momentos que lo definieron: su juventud revolucionaria, su ascenso al poder, su traición, su pérdida. Pero ¿hay redención en esos recuerdos? Es difícil decirlo. Lo que sí está claro es que en sus últimos momentos Artemio se enfrenta a lo que todos evitamos, a ese último enfrentamiento con lo inevitable. Y es ahí donde Fuentes nos golpea con la verdad. Al final todos somos iguales. No importa cuán alto subamos o cuán bajo caigamos, la muerte nos llega a todos. Artemio Cruz, que un día fue un símbolo de poder y éxito, termina como cualquier otro mortal, en una cama, solo con sus pensamientos. Y eso, queridas y queridos audiolectores, es quizás lo más revelador de esta obra. Nos recuerda que el poder, el dinero, los logros, todo eso es temporal. Lo que queda, lo que realmente importa, son esas decisiones que tomamos, esos amores que perdemos, esos momentos que nos definen. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y ahora, queridos y queridas, nos toca meternos de lleno en los temas que atraviesan la muerte de Artemio Cruz, porque, vaya, Fuentes no vino a hacernos un cuento liviano, ni mucho menos. Esta novela está cargada de reflexiones sobre lo que significa ser humano en un México que, como muchos países de nuestra Latinoamérica, parece estar siempre en construcción, siempre lidiando con sus contradicciones internas. Uno de los grandes temas que nos plantea Fuentes es el poder. Pero no el poder así como así, sino ese que corrompe, que va transformando a quien lo ostenta hasta el punto en que ya no sabe quién es. Artemio Cruz es un hombre que lo tuvo todo, pero ¿a qué costo? Se construyó sobre traiciones, sobre pactos oscuros y decisiones que lo alejaron de sus ideales. El poder, en este caso, no es una herramienta de cambio, sino una trampa que lo llevó a destruir lo que más valoraba, aunque no lo quiera admitir. Y eso, mi gente, es algo que resuena en toda nuestra región. ¿Cuántos hemos visto a lo largo de la historia, en nuestros propios países, subir con la bandera de la justicia solo para perderse en el camino? Otro tema que resuena con fuerza es la identidad. Artemio, al final de sus días, parece estar más perdido que nunca. ¿Quién es realmente? ¿Un revolucionario? ¿Un traidor? ¿Un padre ausente? ¿Un hombre de negocios?
Todas esas máscaras se superponen y al final no queda nada claro. Y si lo pensamos bien, eso no es tan distinto a las luchas que vivimos hoy en día. En un mundo cada vez más globalizado, donde las fronteras culturales se diluyen y los ideales parecen más difusos, la búsqueda de identidad es más relevante que nunca. Cruz, como muchos de nosotros, se enfrenta a esa pregunta constante: ¿quién soy en realidad? ¿Soy mis acciones, mis decisiones o las oportunidades que dejé pasar? Y claro, está el tema de la memoria, porque no es casualidad que la historia nos lleve de un lado a otro en el tiempo, como si estuviéramos leyendo un álbum de fotos desordenado. Fuentes nos muestra cómo la memoria puede ser selectiva, cómo elegimos recordar ciertas cosas y enterrar otras. Pero al final esas decisiones nos definen y no hay escapatoria. Artemio Cruz, que al principio se nos presenta como un hombre fuerte y decidido, termina siendo prisionero de sus propios recuerdos, atrapado en un laberinto del que no puede salir. Y seguimos, porque la muerte de Artemio Cruz nos invita a reflexionar también sobre otro gran tema, la traición. Pero no es cualquier traición, es esa que cala hondo, la que no solo se le hace a los demás, sino a uno mismo. Artemio, en su juventud, traiciona a sus compañeros de lucha, a su amor verdadero y a los ideales que una vez defendió. Y claro, se puede decir que lo hizo para sobrevivir, que en las revoluciones el que no cambia de bando a tiempo se queda en el camino. Pero la traición no es gratis, y Cruz lo paga con una vida vacía donde todo lo que tocó se desmoronó con el tiempo. Y hablando de tiempo, aquí es donde la novela se conecta con algo que todos conocemos en nuestras tierras, el desencanto. Porque, a ver, ¿cuántas veces hemos visto cómo los grandes sueños de justicia se diluyen en la corrupción, en la burocracia, en los intereses personales? Artemio Cruz, que alguna vez fue un joven lleno de ideales, se convierte en uno de esos hombres que aprendió a usar el sistema a su favor, traicionando todo lo que alguna vez prometió. El poder y la traición van de la mano en esta historia, pero no es solo el poder político o económico, sino el poder sobre uno mismo, el poder de decidir qué vida queremos llevar. Y aquí viene el golpe maestro de Fuentes, porque nos hace preguntarnos ¿cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos en el día a día? Cruz se traiciona cuando elige el poder sobre el amor, cuando elige la seguridad sobre los ideales. Y es ahí donde la novela se vuelve universal. Todos en algún momento hemos tomado decisiones que nos han llevado por caminos que nunca imaginamos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿vale la pena? Porque al final Cruz termina solo, atrapado en una cama, con la muerte rondando y sin nadie a su lado que realmente lo quiera o lo entienda. Fuentes nos deja con esa amarga reflexión: en la vida todos hacemos concesiones, todos traicionamos algo o a alguien, y quizá lo más duro es enfrentarnos al hecho de que en el fondo nos traicionamos a nosotros mismos. Y eso, queridas y queridos, es algo que trasciende la historia de un solo hombre. Nos habla de lo que somos como sociedad, de cómo muchas veces elegimos el camino fácil, el que parece más seguro, solo para darnos cuenta de que al final lo hemos perdido todo. Y para cerrar esta reflexión, no podemos dejar de hablar de uno de los temas más profundos que atraviesa la muerte de Artemio Cruz, la muerte misma. Esa compañera inevitable, esa sombra que todos evitamos, pero que, como bien sabemos, en nuestra Latinoamérica siempre está cerca, rondando nuestras esquinas, en los campos y las ciudades, en los recuerdos de nuestras guerras y nuestras tragedias cotidianas. Artemio Cruz, en su lecho, sabe que no hay escapatoria. La muerte lo persigue como un perro fiel, recordándole que todo lo que construyó, todo lo que logró al final se reduce a cenizas. Pero la muerte en esta novela no es solo el fin de la vida, es también el fin de un ciclo,
el cierre de una era. Cruz representa a una generación de hombres que hicieron y deshicieron a su antojo, que construyeron un México y podríamos decir que un continente entero, sobre la sangre, el sudor y las traiciones. Y ahora, mientras agoniza, nos muestra que, al final, el poder no es más que un espejismo, porque cuando la muerte llega, lo hace sin pedir permiso, y todo lo que uno ha acumulado, todo el control que alguna vez tuvo, se desmorona. Es un recordatorio poderoso de que la vida, por más logros que acumulemos, termina llevándonos a todos por igual. Y es ahí donde el mensaje de Fuentes se vuelve tan relevante. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos construyendo en nuestras propias vidas? ¿Estamos dejando algo más allá de los logros materiales y el poder? Cruz, en su último aliento, parece darse cuenta de que, a pesar de haber dominado el mundo a su alrededor, nunca pudo dominar su propia vida. Y eso, queridas y queridos, es una lección que cala hondo. Además, la muerte en la novela no es solo el fin físico, sino una metáfora de la descomposición moral de una sociedad. Un México que, como Artemio, ha pasado por revoluciones, por promesas incumplidas, por líderes que se olvidaron de sus principios en cuanto llegaron al poder. La muerte de Cruz es también la muerte de esos sueños que alguna vez parecieron posibles, pero que se fueron desmoronando con el tiempo. Y no es difícil hacer la conexión con nuestro presente, donde tantas veces sentimos que las promesas de cambio se diluyen en el aire, como los últimos suspiros de Artemio Cruz. Así que aquí queda la reflexión. ¿Qué nos queda al final del camino? ¿Qué historias dejamos atrás? Y más importante aún, ¿hemos vivido nuestras vidas fieles a nosotros mismos o nos hemos traicionado en el camino? Fuentes, con la maestría de un narrador que entiende profundamente la condición humana, nos deja con esas preguntas abiertas, sin respuesta clara, porque quizás al final la respuesta depende de cada uno de nosotros. ¿No les parece? Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo que resulta fascinante cuando nos acercamos al estilo de Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz es cómo juega con el lenguaje, lo moldea a su antojo y nos envuelve en un ritmo que a veces parece un río caudaloso, otras una corriente tranquila que oculta turbulencias bajo la superficie. El texto no sigue las reglas convencionales de la narrativa. Es como si Fuentes nos invitara a dejarnos llevar por la corriente, sin saber muy bien hacia dónde nos arrastra, pero confiando en que al final llegaremos a buen puerto, o al menos a uno inesperado. Una de las primeras cosas que se perciben en el estilo de Fuentes es la manera en que entrelaza los tiempos narrativos. En lugar de seguir un camino recto, nos va lanzando hacia adelante y hacia atrás del presente agónico de Artemio a su pasado lleno de decisiones fatales. Es como si en vez de un solo narrador hubiera varias voces luchando por ser escuchadas. La primera persona, la segunda, la tercera, todas se mezclan, dando la sensación de que estamos en la mente del protagonista, pero también fuera de ella, observando desde distintos ángulos. Y esto, lejos de confundirnos, nos atrapa, nos mete de lleno en ese caos interno de Cruz, donde el pasado y el presente se funden en una maraña de recuerdos y remordimientos. No podemos dejar de notar el uso de la ironía que está presente como una sombra en toda la obra. Fuentes, con ese guiño que nos hace de vez en cuando, nos muestra lo contradictorio de la vida de Artemio. Un hombre que lo tuvo todo, pero que al final no tiene nada. Esa ironía se convierte en un recurso poderoso, porque mientras Cruz intenta convencerse de que fue dueño de su destino, nosotros, como lectores, sabemos que fue el destino quien jugó con él.
Cada palabra parece tener un peso, una carga de significados ocultos que solo se revelan cuando uno se detiene a pensar en lo que no se dice, en esos espacios vacíos entre una frase y otra. Y luego están los diálogos, que no son meras conversaciones entre personajes, sino duelos verbales donde cada palabra se dispara con precisión. Los diálogos, lejos de ser ornamentales, son el alma de la obra. A través de ellos conocemos las ambiciones, los miedos y las traiciones de Cruz. Fuentes utiliza los silencios, las pausas, los titubeos para mostrarnos lo que los personajes no dicen, porque a veces lo más importante no es lo que se habla, sino lo que se calla. Y si continuamos desentrañando el estilo de Carlos Fuentes, es imposible ignorar la forma en que su prosa crea una atmósfera casi cinematográfica. Cada escena está cargada de simbolismo, como si Fuentes hubiera decidido no solo contar una historia, sino pintarla con palabras. Las descripciones no son meramente decorativas, sino una extensión de la psique de los personajes. El uso del paisaje, por ejemplo, refleja el estado mental de Artemio Cruz, desolado, árido, lleno de cicatrices invisibles, como esos rincones de México que, aunque bellos, guardan historias de dolor y lucha. En ese sentido, el entorno no es solo un fondo para los personajes, sino un personaje en sí mismo que respira y vive con ellos. El simbolismo es otro de los pilares del estilo de Fuentes. No es algo que nos golpea en la cara, sino que se va filtrando de manera sutil. El espejo, la cama, los espejismos de poder, todo tiene un doble significado. La cama, donde Artemio pasa sus últimos días, no es solo un lugar físico, es el escenario donde se desmorona su vida, donde las máscaras caen y las verdades emergen, incómodas, como esas heridas que nunca cierran. Fuentes nos recuerda con este simbolismo constante que cada objeto, cada acción tiene múltiples capas y depende de nosotros, los lectores, desenterrarlas. Es un juego, una invitación a leer entre líneas, a descubrir lo que está oculto bajo la superficie. El uso del lenguaje en la obra es también digno de mención. No hay concesiones para la simplicidad, pero tampoco para el exceso. Fuentes sabe exactamente cuánto decir y lo dice con la precisión de un cirujano. A veces el lenguaje se vuelve casi poético, como si cada palabra hubiera sido escogida no solo por su significado, sino por su sonoridad, por cómo resuena en la mente del lector. Otras veces el lenguaje se vuelve más crudo, más directo, como reflejo de los momentos más oscuros de Cruz. Esta mezcla de registros, este vaivén entre lo lírico y lo brutal, crea un ritmo propio que nos mantiene siempre alerta, siempre expectantes. Los monólogos interiores, esas reflexiones que Artemio hace en sus últimos días, son una joya en sí mismos. Nos permiten no solo entender lo que piensa, sino también lo que siente, lo que teme y lo que anhela, aunque sea tarde para alcanzarlo. Fuentes nos sumerge en la mente de Cruz y a través de esa prosa densa, casi claustrofóbica, logramos ver las grietas en su fortaleza. Y es ahí donde el estilo narrativo de Fuentes brilla, porque logra que lo inalcanzable, lo impensable, se haga tangible. Nos hace sentir lo que Cruz siente, nos mete en su piel y al mismo tiempo nos deja a una distancia prudente para que podamos juzgarlo por nuestras propias experiencias. Análisis de novelas por audiolecturas. Lo que más sorprende al leer La muerte de Artemio Cruz es la intensidad emocional que Carlos Fuentes logra imprimir en cada página. Es un libro que te sacude, te hace reflexionar y por momentos te deja con ese nudo en la garganta que es difícil de soltar. No estamos ante una historia sencilla, ni mucho menos. Es como si Fuentes nos dijera: venga, ponte cómodo,
porque lo que te voy a contar no es para los que buscan escapismo. Y es verdad, esta novela no es para distraerse, sino para enfrentarse a las realidades más crudas de la vida y de paso a uno mismo. El impacto más fuerte que creo que nos deja es esa sensación de vacío existencial, como cuando te preguntas, ¿y todo esto para qué? Porque ver a un hombre tan poderoso, tan influyente, reducido a la inmovilidad y al remordimiento, es un golpe directo al estómago. Fuentes no nos da tregua, nos hace ver que por más vueltas que demos, por más poder que acumule en nuestras manos, al final todos terminamos en el mismo lugar, enfrentando nuestros errores, nuestras pérdidas, nuestras traiciones. Y aquí, queridos y queridas, es donde el autor juega con nuestras emociones de una forma magistral. Nos lleva al límite, nos hace empatizar con un personaje que por momentos podríamos odiar, pero a la vez no podemos dejar de sentir compasión. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la novela no solo le da peso, sino que lo intensifica. Porque claro, Fuentes no solo nos habla de Artemio Cruz, nos habla de México, de su revolución, de sus promesas incumplidas. Y para quienes conocemos de cerca la historia de nuestros países, esa sensación de traición, de sueños rotos, nos pega fuerte. Nos hace pensar en nuestra propia realidad, en cuántas veces hemos visto cómo los ideales de justicia se diluyen en el poder, cómo los héroes se convierten en villanos, cómo el sistema engulle todo a su paso. Y eso, por supuesto, aumenta el impacto emocional que tiene la novela en nosotros como lectores latinoamericanos. Es inevitable que al leer esta obra nos surjan preguntas incómodas. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Cruz? ¿Nos resistiríamos a la tentación del poder o caeríamos como él? Fuentes, con su estilo tan fino y complejo, nos provoca esa inquietud, nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a ver la humanidad en sus personajes a pesar de sus defectos. Y si seguimos profundizando en el impacto que la muerte de Artemio Cruz tiene en el lector, nos encontramos con algo todavía más fuerte, ese choque entre lo que el personaje fue y lo que se ha convertido. Es inevitable que al llegar al final de la novela uno se quede con esa mezcla de emociones encontradas. Por un lado sentimos rabia, porque Artemio no es precisamente un personaje fácil de admirar. Sus traiciones, su ambición desmedida, su capacidad para destrozar todo a su paso, nos despiertan esa sensación de rechazo. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde Fuentes nos agarra desprevenidos, también sentimos lástima, compasión, porque en el fondo, ¿quién de nosotros no ha cometido errores en busca de un objetivo que al final se nos escapa? Es un golpe emocional que va creciendo a medida que avanzamos en la lectura. Fuentes, con su juego de tiempos y perspectivas, nos lleva a ver a Cruz desde todas sus facetas. Nos muestra no solo al hombre despiadado, sino también al joven idealista que, como tantos en nuestra Latinoamérica, creyó que podía cambiar el mundo. Y eso, queridos y queridas, es lo que más duele. Ver cómo esos ideales, esas promesas de revolución y justicia se fueron pudriendo con el tiempo, arrastrando a Artemio en su caída. El contexto cultural de la novela no es un simple telón de fondo, es parte fundamental del impacto que la historia tiene en nosotros. La Revolución Mexicana, con sus héroes y traidores, con sus sueños de un país nuevo que, como en tantos lugares, terminó decepcionando a muchos, es un reflejo de lo que vivimos en nuestros propios países. Esa sensación de que los cambios prometidos nunca llegan, o peor aún, que terminan traicionando a quienes los iniciaron. Y aquí Fuentes nos lanza una pregunta incómoda. ¿Es posible mantener los ideales intactos en medio de un sistema que corrompe todo? La ironía, siempre presente en la pluma de Fuentes, es otra herramienta poderosa para intensificar nuestras emociones, porque al final, mientras Cruz agoniza en su cama, nos damos cuenta de que lo que más temía, la impotencia, el fracaso, la soledad, es exactamente lo que ha encontrado.
Es un grito brutal, una vuelta de tuerca que nos deja pensando mucho después de haber cerrado el libro. Y eso es, en el fondo, lo que todo lector busca, una historia que se quede con nosotros, que nos siga dando vueltas en la cabeza, que nos desafíe a ver el mundo y nuestras propias vidas desde otra perspectiva. Así que aquí estamos, al final de este recorrido con Artemio Cruz, con las emociones a flor de piel, preguntándonos si acaso hay redención en esta historia o si, como en la vida real, a veces solo nos queda el remordimiento. Análisis de novelas por Audiolecturas. Al pensar en la muerte de Artemio Cruz y las conexiones que tiene con otras grandes obras de la literatura, se me vienen a la mente algunas que, si bien no son iguales, comparten esa profundidad en el análisis de la condición humana y los estragos del poder y la traición. Por ejemplo, no puedo evitar mencionar El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Vaya coincidencia, dos titanes de la literatura latinoamericana abordando la caída de hombres poderosos que, en su lucha por el control, terminan siendo controlados por su propio destino. Tanto Artemio Cruz como el patriarca de García Márquez son figuras que lo tuvieron todo y al final quedan encerrados en sus propias ruinas, ya sean físicas o emocionales. En ambos casos hay una reflexión profunda sobre el poder y cómo éste corrompe a quienes lo ostentan. Artemio Cruz, al igual que el patriarca, se enfrenta a la soledad absoluta de quien ha gobernado su vida y la de otros con puño de hierro, solo para descubrir que el poder no es eterno y mucho menos te garantiza la redención. Y ahí es donde las dos novelas se entrelazan, porque García Márquez y Fuentes nos hacen ver que en nuestras tierras latinoamericanas los hombres que ascienden con promesas de grandeza suelen caer de la manera más trágica. Ambos autores nos ofrecen un retrato despiadado de la ambición, pero con una sensibilidad que nos obliga a sentir empatía por estos personajes, aunque sepamos que han sido verdugos en sus propias historias. Ahora, si me permiten un desvío, también encuentro un eco de El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Sí, ya sé, uno podría pensar que tienen que ver los excesos de Nueva York con la Revolución Mexicana. Pero si lo miramos bien, Guy Gatsby y Artemio Cruz no están tan lejos el uno del otro. Ambos son personajes que, desde diferentes contextos, persiguen un ideal de éxito y poder, construyendo su vida sobre cimientos inestables, y al final tanto uno como el otro se enfrentan a la cruda realidad de que el dinero y el poder no llenan los vacíos más profundos del alma. Gatsby con su sueño imposible de recuperar el pasado y Cruz con su lucha desesperada por mantenerse en control hasta el último segundo. Ambos al final son víctimas de sus propias ambiciones. Y claro, está esa soledad que inunda a los dos personajes. Mientras Gatsby observa su propio vacío desde sus fiestas fastuosas, Artemio lo hace desde su cama, pero al final los dos se quedan igual, con nada. Siguiendo con esta línea de comparaciones, hay otra obra que me viene a la mente y que podría parecer a primera vista más distante, pero que guarda más de una similitud con la muerte de Artemio Cruz. El extranjero de Albert Camus. Aquí el vínculo no está tanto en el contexto o en los hechos, sino en la sensación de vacío existencial que atraviesa a ambos protagonistas. Artemio Cruz, al igual que Meursault, el protagonista de Camus, enfrenta una realidad en la que las decisiones, los actos y hasta el propio destino parecen carecer de un sentido profundo, mientras que Meursault acepta con frialdad y apatía la falta de propósito en la vida. Cruz se aferra con desesperación a lo que construyó, solo para descubrir que, al final, lo que creyó importante no tiene valor cuando la muerte está a la vuelta de la esquina. Ambos personajes, a su manera, nos enfrentan a esa gran pregunta: ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos si, al final, todos terminamos en el mismo lugar?
Fuentes, claro, lo plantea desde una óptica más ligada al poder y la historia personal de Artemio, mientras que Camus lo hace desde una perspectiva existencialista más cruda. Pero al leer ambas novelas uno no puede dejar de sentir esa conexión. Dos hombres que, cada uno a su modo, se encuentran solos ante el fin, con la certeza de que el tiempo no se detiene y que sus actos, por más grandiosos o insignificantes que hayan sido, no les salvarán. También es imposible dejar de mencionar Pedro Páramo de Juan Rulfo, no solo por compartir el trasfondo mexicano y el peso de la historia revolucionaria, sino porque tanto Rulfo como Fuentes exploran la decadencia del poder y el aislamiento de sus personajes. Pedro Páramo, como Artemio Cruz, es un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, y su historia, al igual que la de Cruz, se nos cuenta desde ese limbo entre la vida y la muerte, donde los fantasmas del pasado se vuelven tan reales como los recuerdos. El realismo mágico de Rulfo nos da un Pedro Páramo que sigue presente en Comala, mientras que Fuentes, con su estructura más fragmentada, nos deja a Artemio en esa cama, despojándose de todo, incluso de su propia humanidad. Ambos autores, Rulfo y Fuentes, juegan con la memoria, con los tiempos rotos, con la idea de que el pasado nos define y nos condena. Y esa condena, tanto para Pedro Páramo como para Artemio Cruz, es la misma. Un hombre que quiso dominar el mundo, pero que terminó atrapado en su propia descomposición, rodeado de sombras y traiciones. Análisis de novelas por Audiolecturas. Lo que más me deja la muerte de Artemio Cruz es esa sensación de haber caminado junto a un hombre que, como muchos en nuestras tierras latinoamericanas, ha sido moldeado por las decisiones difíciles y las traiciones que vienen con el poder. Esta novela, más que un simple relato de la vida de un individuo, es una reflexión profunda sobre lo que significa vivir en un mundo donde los ideales y la realidad se enfrentan constantemente, donde las promesas de justicia y cambio a menudo terminan desmoronándose en las manos de quienes las empuñan. Y aquí es donde Carlos Fuentes, con su pluma afilada y su estilo tan peculiar, nos hace partícipes de esta caída, no como simples observadores, sino casi como cómplices silenciosos de las elecciones de Cruz. Lo que más me impacta, y seguramente a ustedes también, es esa ironía amarga que atraviesa toda la obra. Artemio Cruz es un hombre que lo tuvo todo, pero al final se queda sin nada. Y eso no es solo una tragedia personal, sino una metáfora de tantos líderes y figuras de poder que hemos visto caer en nuestra historia latinoamericana. Fuentes no nos permite ver a Cruz como un simple villano ni como un héroe incomprendido, sino como un ser humano lleno de contradicciones, alguien que luchó por sus ideales y terminó traicionándose a sí mismo. Y claro, eso resuena fuerte, porque ¿quién no ha sentido alguna vez que las decisiones que tomamos para avanzar terminan alejándonos de lo que realmente importa? Y la manera en que Fuentes construye este relato, con esa estructura narrativa que va y viene entre el pasado y el presente, entre los recuerdos y los remordimientos, hace que uno no pueda despegarse de la historia. Es como si estuvieras dentro de la mente de Cruz, viendo cómo se desmorona todo a su alrededor mientras él intenta inútilmente mantener el control. Esa desesperación, esa lucha interna entre lo que fue y lo que pudo haber sido, es lo que hace de esta novela una experiencia tan intensa, porque al final no solo estamos leyendo la historia de un hombre, estamos enfrentándonos a nuestras propias decisiones y a nuestras propias traiciones, y eso, mis queridos y queridas, es lo que la literatura de verdad logra hacer, nos refleja en sus páginas. Fuentes, con esa habilidad que tiene para hacernos ver más allá de la superficie, nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre el precio que pagamos por el poder, por el éxito, y si al final ese precio vale la pena.
Y ahora, mientras cierro este viaje por la muerte de Artemio Cruz, no puedo evitar quedarme pensando en lo que Carlos Fuentes nos deja al final de esta historia. Lo que más resuena es esa sensación de inevitabilidad, de que por más que intentemos luchar contra nuestro destino, al final todos acabamos enfrentándonos a nuestras decisiones, a nuestras propias sombras. Artemio Cruz es un hombre que pasó la vida buscando el control absoluto y sin embargo en sus últimos días lo único que le queda es la impotencia de ver cómo todo lo que construyó se desmorona. Y esa es una realidad que, queramos o no, nos golpea a todos tarde o temprano. Lo fascinante de esta novela y lo que hace que siga siendo tan relevante hoy en día es que Fuentes no solo nos habla de la caída de un hombre, sino de la caída de un sistema, de una sociedad que prometió cambios, justicia y un futuro mejor, pero que terminó traicionando esos mismos ideales. Es un tema que sigue siendo dolorosamente actual, ¿no les parece? Y aquí es donde la maestría de Fuentes brilla, porque a través de la vida de un solo hombre nos habla de la historia de todo un país, de toda una región, y no solo de México, sino de Latinoamérica en su conjunto, con nuestras revoluciones fallidas, nuestros líderes caídos en desgracia y nuestros sueños que a veces parecen más lejanos que nunca. Personalmente, lo que más disfruté de la novela fue esa capacidad que tiene para mantenernos en vilo, para hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestras metas y si realmente esos sacrificios valen lo que perdemos en el camino. Y por supuesto, ese juego de tiempos, de narradores, de perspectivas que Fuentes utiliza es simplemente genial. Te obliga a mantenerte alerta, a no confiar del todo en lo que estás leyendo y eso hace que la experiencia sea mucho más rica y desafiante. Así que antes de terminar les dejo esta pregunta para que la reflexionen. ¿Cuántos Artemio Cruz hemos visto en nuestra historia? ¿Cuántos más veremos? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellos, de sus errores, de sus aciertos, de sus caídas? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones sobre estos temas en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir este análisis con otros amantes de la literatura y seguir acompañándome en este viaje por las grandes obras de nuestra región y del mundo. Nos seguimos leyendo. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y aquí, queridos y queridas, llegamos al punto donde la mejor recomendación que les puedo hacer es esta. Vayan, agarren La muerte de Artemio Cruz y sumérjanse de lleno en esa historia que no solo cuenta la vida de un hombre, sino que nos habla de las contradicciones de todo un continente. Porque, claro, podemos hablar horas y horas sobre sus temas, su estilo, su impacto, pero nada, absolutamente nada, se compara con la experiencia de leerlo uno mismo, de enfrentarse a esas páginas que, con cada palabra, te envuelven y te zarandean. Les aseguro que es una lectura que no los va a dejar indiferentes. Es como esos platillos mexicanos que parecen sencillos, pero que cuando los pruebas, ¡boom!, tienen una profundidad de sabor que te deja pensando en cada ingrediente. Así es este libro, te toma de la mano y te mete de lleno en la mente de un hombre que, como muchos, trató de manejar su destino solo para darse cuenta de que el destino también tiene su propia agenda. Y si les soy honesto, no se queden solo con este análisis, porque, vamos, lo bueno de la literatura es que cada quien saca algo diferente. Lo que para mí es una reflexión sobre el poder y la traición, para ustedes puede ser un viaje personal, una mirada íntima a lo que significa enfrentarse a uno mismo en el ocaso de la vida. Así que, sin más preámbulos, les extiendo la invitación. Lean a Carlos Fuentes, déjense llevar por su prosa, por esos giros narrativos que te dejan pensando. Y después, cuéntenme, ¿qué les dejó a ustedes? ¿Qué les hizo sentir Artemio Cruz?
No olviden, como siempre, dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartir este espacio con otros lectores que, como ustedes, saben que la literatura es mucho más que palabras en un papel. Es una ventana a todo lo que somos. Nos vemos en la próxima lectura, porque esto, mis queridos y queridas, recién comienza. Hasta la próxima.